Hola, ¿qué tal? Bienvenido al ritual del programador. Hoy vamos a continuar con el tema de las interfaces. Estaremos haciendo un ejercicio para entender todo su funcionamiento. El problema planteado era crear una pequeña aplicación que nos permita graficar algunas figuras utilizando una interfaz y una clase dedicada a graficar cualquier objeto que provenga de una clase que implemente dicha interfaz. Comenzamos con nuestro proyecto, igual que en el caso anterior, vamos a trabajar con NetBeans 17 y Java 17, utilizando los proyectos Java con Ant. En este caso, ya tengo el nombre del proyecto, ya tengo la carpeta en donde se van a almacenar mis proyectos y el nombre de la clase principal. Recuerden que la clase principal es el punto de inicio de nuestra aplicación. Es la que contiene el método main. Enseguida vamos a crear una clase para representar nuestra ventana. Esta ventana va a contener a su vez un objeto que hereda de la clase JPanel, que es la que nos va a permitir graficar objetos. Seleccionamos la clase padre de ventana, que va a ser JFrame, y en este caso no vamos a utilizar interfaces para esta clase específicamente. Tenemos ya la ruta de nuestra clase ventana. Y aquí tenemos lo que nos genera el ID. Vamos a escribir el constructor y algunas propiedades. En este caso, estamos haciendo el constructor para inicializar algunas propiedades de nuestra ventana. Escribimos el título, el cual va a ser ejercicio con interfaces. Después establecemos el tamaño de 800 píxeles por 600 píxeles, 800 de ancho por 600 de alto. Establecemos la operación por default de salida, que se representa a través de la constante exitOnClose para que funcione el botón con la X en la parte superior izquierda de la ventana y se pueda terminar la ejecución de la aplicación. La última instrucción, setLocation relative to, y le pasamos como parámetro null, nos va a servir para que nuestra ventana se centre en la pantalla al momento de la ejecución. Aquí lo ponemos como comentario. Bien, enseguida vamos a escribir dentro de main la creación de un objeto de la clase ventana, que es lo que acabamos de crear, y lo vamos a construir con el constructor que acabamos de hacer, utilizando la palabra reservada new. Lo único que vamos a hacer después de crear el objeto ventana es ponerlo visible. Muy bien, ya tenemos aquí nuestra parte principal, nuestra clase principal que contiene el main. Es lo único que va a realizar, crear la instancia de la ventana y ponerla visible cuando lo vayamos a ejecutar. Enseguida vamos a crear nuestra interfaz. Esta es la manera de crear una interfaz utilizando el asistente, en este caso de NetBeans, o bien se puede generar directamente un archivo sustituyendo la palabra class por interface, que sería esa palabra reservada para declarar nuestra interfaz. Como vimos en la sesión anterior, en la interfaz podemos crear algunos atributos y firmas de métodos que vayamos a implementar. En esta sección pudiéramos también utilizar herencia en interfaces, pero en este caso no vamos a tener herencia. Es una interfaz simple. Vamos a tratar de entender el funcionamiento de la forma más sencilla posible. Aquí entonces vamos a poner la firma del método que tienen que implementar las clases que vayan a utilizar esta interfaz. Este método no retorna ningún valor, recibe un objeto de la clase graphics, que es el que le va a permitir crear las figuras según la clase correspondiente.
esa clase graphics se tiene que importar de Java AWT, el paquete de Abstract Window Toolkit. Muy bien, con eso ya tenemos nuestra interfaz lista, no tenemos que hacer absolutamente nada más. Vamos a crear ahora la clase gráfico, que es la que va a estar utilizando objetos que implementen la interfaz graficable. En este caso, la clase gráfico la vamos a heredar de la clase JPanel, es un componente Swing. Esto nos va a permitir que cuando agreguemos el objeto gráfico a nuestra ventana principal, va a ocupar todo el espacio de nuestra ventana. Y vamos a poder graficar sobre él cualquier figura que nosotros queramos, utilizando el objeto de la clase Graphics. Ahí existen ya algunos métodos en donde vienen algunas primitivas para crear algunas figuras básicas. Si queremos algunas figuras más complejas en 2 dimensiones, podemos crearla a partir de composiciones. Muy bien, entonces lo que estamos haciendo ahora es crear nuestra clase gráfico que hereda de la clase JPanel. Ahí está la palabra extends. Aquí estamos indicando que va a tener una propiedad que es graficable del tipo de la interfaz que nosotros creamos. Vamos a ponerle un nombre genérico, en este caso figura, porque puede ser para cualquier figura que implemente la interfaz graficable. Entonces, vamos a implementar el método constructor, y en el método constructor lo que le vamos a decir es que va a pintar el fondo de color negro. Con esto vamos a identificar que nuestro panel o nuestro JPanel va a estar ocupando todo el espacio de nuestra ventana. Después vamos a implementar el método paint. En el método paint tenemos que poner las instrucciones de lo que se va a pintar sobre nuestro panel. En este caso, estamos poniendo figura.graficar y le pasamos el objeto G, que a su vez recibe el método paint. Finalmente ponemos un dispose para liberar los recursos gráficos cada vez que este método se ejecute. Hay que tomar en cuenta que este método no lo podemos invocar directamente, ya que se ejecuta a través de un evento que es el que le indica que se tiene que refrescar el contenido del JPanel. En un momento vamos a ver cómo pudiéramos llamarlo de una forma indirecta. Entonces, vamos a hacer una validación nada más, porque es posible que queramos graficar y la figura aún no se haya inicializado. Esto es importante. Vamos a utilizar un if, y siempre y cuando no sea nulo el objeto figura del tipo graficable, entonces se manda a llamar a graficar. Si es nulo, no se manda a llamar. Esto nos evita un error de null pointer exception. Ok, entonces a continuación revisamos nuestra ventana. Vamos a ejecutar el código. Vemos que la ventana no tiene el fondo negro porque no hemos agregado todavía nuestro JPanel a nuestra ventana. Eso es lo que nos aparece en el momento que lo ejecutamos. Aún no tenemos establecida la relación entre ventana y gráfico. En este momento estamos creando entonces un objeto de la clase gráfico dentro de la ventana para establecer esa relación. Vamos a poner un método void privado para inicializar el gráfico. El gráfico, entonces creamos su instancia. Al momento de crear la instancia del gráfico, se va a crear el JPanel que va a estar dentro de la ventana con el fondo de color negro. Una vez que lo creamos, agregamos, ahí estamos vinculando el JPanel a nuestra ventana. Mandamos llamar nuestro método init privado dentro del constructor de la ventana. Ahí está el objeto gráfico, nuestro constructor y la invocación del método init dentro del constructor para que se cree el gráfico y se agregue a nuestra ventana. Lo ejecutamos y ahora vemos que el fondo está de color negro, lo cual indica que ya tenemos nuestro JPanel vinculado a nuestra ventana y podemos graficar cualquier cosa directamente en el JPanel. Ahí estamos indicando que pintamos el fondo de color negro. Por eso nos damos cuenta que nuestro JPanel gráfico
está vinculado a nuestra ventana. ¿Ok? Entonces, enseguida lo que vamos a hacer es crear una clase círculo que implemente la interfaz graficable. Muy bien, entonces damos clic sobre el botón derecho del mouse encima del paquete en donde estamos agregando todas nuestras clases, incluso la interfaz, la agregamos también dentro del mismo paquete. Y vamos a crear nuestra clase círculo. Esta clase círculo no va a estar heredando de ninguna clase, es decir, superclass se va a quedar vacío, pero sí vamos a implementar la interfaz que creamos, la interfaz graficable. Buscamos la interfaz graficable, ahí nos aparece, la seleccionamos, le damos OK. Recordemos también que podemos implementar varias interfaces si fuera el caso. No así con las superclases. Las superclases solamente nos permite una en herencia. Aquí nos va a marcar un error porque recuerden que es obligatorio implementar los métodos abstractos. Vamos a darle clic aquí en el foquito y ahí nos aparece la opción implementar métodos abstractos. Al darle clic nos aparece una implementación del método graficar que se encuentra dentro de la interfaz. Recuerden que en la interfaz solamente está la firma y aquí nosotros tenemos que hacer la implementación. Nos pone un código intermedio ahí, ese lo vamos a quitar porque nos va a generar una excepción nada más para recordarnos que no hemos implementado aún ese método. Vamos a agregar entonces algunas propiedades. La propiedad nombre, que solamente va a ser una referencia, en realidad no nos va a ser muy útil para cuestiones de graficar el objeto o las figuras. Vamos a establecer una propiedad color. Esta es una clase que se encuentra dentro del paquete AWT de Java. Vamos a establecer las posiciones X y Y que van a ser enteros para las coordenadas en donde vamos a poner nuestra figura. Y vamos a establecer un tamaño. Como es un círculo, va a ser exactamente igual la altura y la anchura para generar nuestro círculo. Entonces vamos a poner una propiedad que se llame tam de tamaño. Aquí le voy a poner un comentario para recordarlo. Y dentro del constructor vamos a tener dos constructores. Un constructor por default que generalmente es el que no recibe ningún parámetro. Ahí lo podemos generar. Y podemos generar también el método constructor que recibe todos los atributos que acabamos de crear. Yo lo que quiero hacer aquí es, si voy a utilizar el método constructor por default, pues asegurarme de que tenga algún tipo de valor válido. Voy a asignarle unos valores por default, pero para no estar asignando de uno por uno los valores, voy a invocar al método constructor que recibe sus valores a través del método constructor que no tiene parámetros. Aquí también es importante poner algunos comentarios, así como lo estoy haciendo, estoy poniendo los comentarios de qué significa cada uno de los parámetros que recibe el constructor. Esto me sirve como documentación y como auxiliar si otro programador quisiera utilizar esta clase y a lo mejor no dispone del código fuente. Para mandar llamar al constructor con parámetros dentro del constructor sin parámetros utilizamos la palabra reservada this. Si tuviera más instrucciones, el método constructor debe ser la primera instrucción. Para poder invocar al otro constructor debe ser this y después las demás sentencias. En este caso solamente vamos a tener esta sentencia que a su vez invoca al constructor con parámetros. Le estoy poniendo un nombre por default, un color azul por default y una posición y un tamaño por default. Va a estar en la posición 10,10. Cuando ejecutemos el constructor por default, va a ejecutar el constructor con parámetros. ¿Ok? Bien, ahora tenemos el método graficar, que es el que tenemos que implementar para que grafique círculos dentro de nuestro panel gráfico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Bueno, a través del objeto G hay un método que se llama fillOval, en el cual vamos a pasar la posición X y Y, el ancho y el alto, que en este caso van a ser lo mismo, el tamaño. Pero antes de esto tenemos que seleccionar un color. Por default está seleccionado el color negro, me parece. Como tenemos el fondo negro, pues no lo vamos a visualizar.
Entonces establecemos el color que hayamos establecido para nuestra propiedad de la clase gráfico, para una instancia de un objeto de la clase gráfico. Revisamos aquí, ya está todo completo. Vamos a revisar, entonces lo que nos faltaría a lo mejor es agregar algunos setters o algunos getters si quisiéramos modificar alguna propiedad del objeto en tiempo de ejecución. Pero vamos a generar todos los setters y getters aquí mismo con el NetBeans. Le damos del botón derecho del mouse, ahí podemos ver que puede ser el set color. Pero bueno, con el botón derecho del mouse le damos en agregar código fuente, setters y getters, seleccionamos todas las propiedades y automáticamente nos genera setters y getters. No sé si los vayamos a utilizar todos. Acuérdense que en este caso no hay dependencias unos con otros, así como vimos en el primer ejercicio de programación. Entonces aquí generalmente vamos a dividir estas secciones. Por buenas costumbres, declaramos primero en las propiedades de en nuestra clase, ponemos los constructores, ponemos nuestros métodos que realizan operaciones y hasta el final nosotros agregamos los setters y getters. Eso es por orden. Bien, entonces vamos a crear un método aquí en la ventana que nos permita crear círculos o un círculo por lo menos y enviarlo a gráfico para que se pueda graficar. Le vamos a llamar graficar círculos. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Vamos a crear un objeto de la clase círculo. C es un objeto de la clase círculo. Usamos el constructor. Le damos un nombre solamente como referencia. Vamos a poner mi círculo. Establecemos un color. Vamos a poner color amarillo. A través de la clase color vienen varios colores predefinidos como constantes, pero podemos crear colores personalizados, ya lo veremos más adelante. Vamos a ubicar este objeto en la coordenada 50 en X, 50 en Y y vamos a ponerle un tamaño. Establecemos que le vamos a pasar la figura a gráfico. Y para poder invocar al método paint de manera indirecta, utilizamos el método repaint. Recuerden que les dije que el método paint no se puede mandar llamar de manera directa porque es a partir de un evento. Ese evento notifica al JPanel que tiene que actualizar su contenido. Y repaint se encarga de eso de manera indirecta. Y vamos a mandar llamar a nuestro método graficar círculos dentro de init para que se mande llamar también a su vez al momento de crear nuestra ventana. Bueno, ahí lo vemos, creo que le pusimos un tamaño muy pequeño, así es, le pusimos un tamaño de 10 píxeles por 10 píxeles, vamos a ponerle un tamaño de 100 y vamos a ejecutarlo nuevamente. Ahí está, ¿sí? Son 50 píxeles en X, 50 píxeles en Y. Ahí crea un punto de referencia en la esquina superior izquierda. El ancho, bueno, ahí están las coordenadas. El ancho de 100, la altura de 100. Y en esta área rectangular, más o menos, se va a crear nuestra figura. Si no fueran iguales el alto y el ancho, entonces lo que va a crear es una elipse. Vamos a crear entonces nuestra clase cuadrado. Nos va a permitir graficar cuadrados a través de la clase gráfico, pero la clase cuadrado también tiene que implementar la interfaz graficable. Nuevamente nos exige que tenemos que hacer esa implementación del método graficar que tiene la interfaz graficable. Agregamos los atributos para identificar a nuestro cuadrado, que sería un nombre solamente como referencia, las posiciones X y Y, bueno, un color también, como hicimos con el círculo, un objeto de la clase color. Puede ser entonces
las posiciones X y Y, y también en este caso solamente voy a manejar un tamaño. Si yo quisiera rectángulos, entonces tengo que poner dos parámetros, que sería el ancho y el alto, para definir las dimensiones de mi rectángulo. Recuerden que son unidades en píxeles. Si por alguna razón ponemos coordenadas o un tamaño demasiado grande que no quepa en el área de nuestra ventana, pues o se va a salir nuestra figura del área de la ventana o bien no la vamos a ver. Recuerden que la ventana la construimos de 800 de ancho por 600 de alto. De la misma manera como hicimos con el círculo, vamos a crear un constructor por default y un constructor que recibe los parámetros. En este caso, el constructor por default también manda llamar a el constructor con parámetros, poniéndole el nombre default, va a ser de color gris, y en este caso lo vamos a poner un poquito más cercano a la esquina inferior derecha. La coordenada en X sería 700 y la coordenada en Y 400. El tamaño es de 50. 50 por 50 para nuestro cuadrado que vamos a hacer. Ponemos de nueva cuenta los comentarios para los parámetros. Como les digo, esto es buena ayuda y buena práctica, tanto para la documentación como para el uso posterior por otros programadores que requieran el uso de esta clase, por así decirlo, ¿no? Puede ser que cuenten con el código fuente o solamente con el compilado, y aún así, con el compilado, si tienen bien la configuración de ayuda, pueden ver de qué se trata cada uno de los parámetros. Implementamos nuestro método graficar en el cuadrado, usamos lo mismo, recibe un objeto de la clase graphics. Con este seleccionamos un color y ahora vamos a utilizar un método que se llama fillRect para pintar un rectángulo o un cuadrado relleno de color sólido. Ponemos las coordenadas X y Y que van a representar la posición. El tamaño se repite dos veces por el ancho y el alto. Ok, ponemos el comentario también acá en el método graficar. Es la implementación de la interfaz. También lo ponemos acá en círculo. No lo habíamos puesto, pero pues igual no pasa nada. No nos pasa nada. Ahora vamos a la clase ventana para crear ahora un cuadrado, así como hicimos, que creamos un objeto de la clase círculo, luego se lo pasamos al objeto gráfico a través del método setFigura. Como ya no va a ser solamente para graficar círculos, vamos a cambiarle el nombre para que se llame graficar figuras. Entonces, vamos a crear un objeto cuadrado. En este caso, el cuadrado lo vamos a crear con el constructor por default, para que veamos que también funciona. El círculo no lo creamos con el constructor por default, pero ahorita hacemos otros ejemplos. Como es el constructor por default no lleva parámetros. Ahora se lo pasamos a gráfico a través de setFigura. Y utilizamos de nueva cuenta el método repaint. Muy bien, vamos a ver ahora qué pasa. Vamos a ejecutar nuestro programa y vamos a notar que solamente pintó el cuadrado gris con los parámetros por default. Resulta que aquí en este caso estamos mandando la información del círculo y usamos repaint, y luego mandamos el del cuadrado y usamos repaint. Repaint siempre va a estar actualizando la figura. Entonces, al usar el repaint y al actualizar la figura, estamos eliminando el círculo. Vamos a hacer esto más interesante. Vamos a crear una lista de objetos que implementen la interfaz graficable. En este caso, lo vamos a crear aquí mismo en este método, graficar figuras, y estamos poniendo una lista del tipo graficable. El nombre de esta lista
es igual, lista, y lo creamos con ArrayList. ¿Por qué creen que estamos declarándolo como lista y luego lo creamos con un constructor ArrayList? Porque list es una interfaz y lo estamos creando con una clase que implementa la interfaz. Ya habíamos visto esto también cuando estábamos viendo la teoría o la parte teórica del uso de las interfaces. Podemos instanciar objetos como de tipo interfaz, pero construirlos con cualquier clase que implemente la interfaz. Muy bien, creamos nuestra lista de objetos graficables y vamos a agregar el círculo que ya teníamos, el objeto círculo que ya teníamos, y luego vamos a crear una instancia anónima con el constructor por default y luego creamos otra instancia anónima con el constructor con parámetros. Le estamos poniendo un nombre diferente, le estamos poniendo un color diferente y coordenadas y tamaño distintos. Fíjense que ahí aparece en la ayuda los comentarios que nosotros pusimos para saber qué significan los parámetros. Por eso es importante, sobre todo cuando estamos trabajando en equipo. Igual hasta para nosotros nos puede ayudar a estar recordando qué parámetros recibe y por qué. Muy bien, entonces ahora vamos a modificar la clase gráfico para que además de un objeto graficable pueda recibir una lista de objetos graficables. En este caso lo ponemos en plural para distinguirlo figura de figuras. En el método Paint, que se encarga de actualizar el contenido del gráfico del panel, del JPanel, hacemos la misma validación, verificamos que la lista no sea nula. Si no es nula, entonces lo que tenemos que hacer es iterar a través de un ciclo, de los que se conocen como for each, iterar sobre cada uno de los elementos de la lista e invocar el método graficar de cada uno de los elementos. Entonces checamos que si la lista no es nula, usamos un for each. Le podemos cambiar el nombre a nuestro iterador, en este caso que es cada uno de los elementos graficables de la lista. Y dentro invocamos al método graficar. Muy bien, entonces vamos a verificar ahora el funcionamiento. Acuérdense que ahora estamos enviando una lista con 3 objetos de la clase círculo. El círculo original que teníamos, un círculo por default que se construye con el constructor sin parámetros y otro círculo que nosotros agregamos posteriormente con parámetros diferentes. Nada más nos falta aquí el método que nos permite inicializar la lista del gráfico. Bien, aquí ya tenemos el gráfico. Vamos a mandarle la lista al gráfico, la lista de círculos. Vamos a ejecutar nuevamente y aquí tenemos los 3 círculos que tenemos. El por default es el azul, el amarillo es el que ya teníamos y el verde es el nuevo. Aunque se solapan ahí, no hay problemas. Primero se pinta el amarillo y después se pinta el verde. Muy bien, ahora vamos a hacerlo todavía más interesante. Ya hicimos una lista de círculos. En realidad es una lista de graficables. Ahora vamos a agregar a la lista cuadrados, porque también implementan la misma interfaz. Ahí vemos que el cuadrado por default lo pinta después de pintar los círculos. En realidad se están graficando en el orden en el cual nosotros los agregamos a la lista, porque dentro del método Paint estamos utilizando un for each que va a recorrer nuestra lista. Si nosotros quisiéramos intercalarlo, tendríamos que intercalarlo por la cuestión el orden en el cual los agregamos a la lista, o si quisiéramos ordenarlos bajo algún criterio, podemos hacerlo. Ok, ya tenemos un cuadrado por default dentro de la lista. Vamos a agregar otro cuadrado de color blanco, un poquito más grande, ahí está. Y finalmente agregamos otro cuadrado
tendríamos 3 círculos y 3 cuadrados. Todos los objetos implementan la interfaz graficable que contiene el método graficar. Y lo que hace la clase gráfico, que es un JPanel, es que no le importa de qué clase es. Le importa que contenga el método graficar para poderlo ejecutar y poder entonces representar las figuras que nosotros queremos dentro de nuestra área de trabajo. Ahí tenemos nuestro cuadro amarillo, no, perdón, nuestro cuadro naranja. Casi se parece un poquito al amarillo, pero es naranja. Entonces, aquí tenemos ya un ejemplo completo de cómo utilizamos las interfaces y cómo funcionan las interfaces en la programación orientada a objetos. Entonces, usamos nuestro método graficar figuras. Tenemos nuestra interfaz graficable. Tenemos la clase gráfico que recibe graficables y son los que puede ejecutar. Con esto nosotros podemos crear cualquier tipo de figura que nosotros queramos para que la clase gráfico la grafique, siempre y cuando contenga el método graficar e esté implementando la interfaz graficable. Básicamente este sería nuestro esquema completo, nuestro diagrama de clases que estamos haciendo en nuestro ejercicio de hoy. Si alguien quiere que se detalle un poquito más, porque esto es UML, lenguaje unificado de modelado, para entender la relación entre las clases. Analizando un poquito esto, quizás se hayan imaginado que se puede resolver implementando o agregando una serie de ifs o switch dentro de la clase gráfico para identificar qué figura es la que tiene que graficar. El problema con esta implementación es que si quiero agregar de repente otro objeto nuevo, es necesario compilar el proyecto o por lo menos compilar de nuevo la clase gráfico. Con esta solución que nos aportan las interfaces, no es necesario volver a compilar. Si tuviéramos el gráfico como una biblioteca, simplemente crearíamos el número de figuras que nosotros necesitemos que implementen la interfaz graficable y se las podemos enviar a nuestro objeto de la clase gráfico para que realice su tarea, ejecutar el método graficar de cada uno de los objetos que implementan la interfaz. Como muchos de los problemas de programación, hay infinidad de formas de poder resolverlos. Igual, utilizando herencia se puede resolver. ¿O tú qué opinas? Estás en el ritual del programador.